Conversaciones de Fe y Vida. Un espacio para compartir, aprender y seguir creciendo como discípulos del Señor para vivir al estilo de Jesús. Bienvenidos. Como siempre, presentando un saludo muy especial a todas las personas que continúan fieles a escuchar estas conversaciones de fe y vida en nuestro podcast con ese nombre, Conversaciones de Fe y Vida de la Parroquia de la Santa Cruz. Muchas gracias por estar aquí para un nuevo episodio de nuestro programa. Saludamos al Padre Wilson Botero, nuestro párroco, y que siempre está con nosotros acompañándonos en este programa y en estas reflexiones. Así que, Padre, un saludo muy especial para usted. Hola, Sami, muchas gracias. Un saludo para ti y para todos nuestros oyentes. Estamos iniciando el mes de septiembre, que para nosotros dentro de la iglesia, además de otras celebraciones, es el mes de la Biblia, de la Sagrada Escritura. El día 30 de septiembre vamos a celebrar a San Jerónimo, el gran traductor de la Sagrada Escritura, estudioso que nos ha dejado esta gran riqueza de su enseñanza y especialmente de la traducción de los textos sagrados. Claro que sí, Padre. Y realmente es muy común escuchar las personas diciendo que hacen sus reflexiones, sus meditaciones, teniendo como libro base, como texto base, la Biblia, ¿cierto? Pasajes del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, el Evangelio del día. Hay diferentes libros que pueden acompañar también como estas reflexiones, donde está una reflexión diaria con las lecturas correspondientes a la liturgia del día. Y bueno, hay un montón de actividades, si lo podemos llamar así, que giran en torno a la meditación de este texto sagrado. Pero yo creo que aunque hay un montón de actividades, de libros, de meditaciones, de guías que podemos utilizar, pues a veces nos quedamos también cortos en el acercamiento a este texto tan valioso, tan maravilloso, que contiene pues toda nuestra historia de salvación y tantas cosas que realmente si las pusiéramos en práctica, Padre, yo creo que ni normas tendríamos que tener en la sociedad, porque hay un compendio no solamente a nivel espiritual, sino también a nivel de convivencia ciudadana, si se quiere, de la relación conmigo mismo, con el otro, con el entorno, con Dios. Es un libro súper completo. Entonces, por eso, en el día de hoy, queremos concentrar nuestra conversación y precisamente el nombre que usted le ha dado es Consejos para leer la Biblia, porque no la podemos leer ni acercarnos a ella como lo hacemos con un libro cualquiera. Entonces, hoy en este episodio, pues vamos a acercarnos a ella de una manera diferente. Sami, lo que estabas diciendo es muy importante. Tal vez hubo un tiempo en que se tenía casi miedo a leer la Biblia. Entonces, es una riqueza, una gracia de Dios que vamos avanzando en este sentido. Y hoy son muchas las personas que se acercan al texto sagrado para hacer su oración, para conocer más sobre la revelación de Dios. Pero no siempre es fácil hacerlo de la forma adecuada. Es un libro, o más bien, por aquí podemos partir, deberíamos decir que la Biblia, la Sagrada Escritura, no es un libro. Son 73 libros. Y de aquí, compendios, claro, una biblioteca. De aquí parte entonces el primer consejo. Cuando vayan a leer la Biblia, no comiencen por el principio. Puede parecer extraño. Y contradictorio. No comiencen por el principio. Ajá. Porque uno toma un libro y lo más natural es empezar por la primera página y vamos avanzando. Pero ahí está la explicación, ya la hemos dado. Es que no es un libro, sino 73 libros. Y hay algunos que son más difíciles de comprender. Entonces no empiecen por el libro del Génesis. ¿Cuál es la recomendación que dan los estudiosos de la Biblia? Empiecen en el Nuevo Testamento. Empiecen con los Evangelios. Ahí está la enseñanza de Jesús, sus obras, su vida, lo esencial para nosotros que somos los cristianos.
El mismo Jesús reinterpreta el Antiguo Testamento y lo lleva a su plenitud. Él mismo dice en aquel pasaje tan conocido del Evangelio de Mateo: no he venido a abolir la ley y los profetas, sino a darle plenitud. Entonces, empiecen leyendo los Evangelios. Esa es la primera recomendación. Claro que sí, padre. Y de hecho, pues tiene muchísima lógica, porque finalmente, pues Jesús, nosotros siempre, es lo que nos han enseñado también, es la plenitud, ¿sí?, de todo el Antiguo Testamento. Entonces, pues tiene su lógica uno empezar a leerlo por el Nuevo Testamento para que después, cuando leamos el Antiguo, podamos comprender un montón de situaciones que parten a través de ahí. Entonces, el primer punto sería no comenzar por el principio. Sí, sería: empiecen por los Evangelios. Perfecto, y después de ahí, ¿qué cogemos? Los Hechos de los Apóstoles, las cartas. O sea, el Nuevo Testamento primero. El Nuevo Testamento. Y solamente después ir al Antiguo Testamento. Tal vez podría hacerse alguna excepción con unos libros del Antiguo Testamento. El libro de los Salmos. Es un libro al que también podemos acudir simultáneamente mientras leemos el Nuevo Testamento, porque es un libro de oración. De hecho, la oración de la iglesia, la oración oficial, que es la liturgia de las horas, se basa en los Salmos. Podríamos irlos leyendo también. Y otros libros que no son complejos, no hay que tener grandes estudios, una preparación previa: el libro de los Proverbios y el Eclesiástico, que es como la sabiduría popular que podemos empezar a aplicar inmediatamente. Bueno, padre, y eso del principio, ok, no empezamos por el principio, pero sí dejamos el Apocalipsis para el final. Bueno, hay un montón que yo creo que se podría hacer inclusive un solo programa en torno a este libro, porque a veces también las personas, inclusive malintencionadas, lo han cogido con otros objetivos diferentes para el que realmente fue escrito. ¿Ese lo dejamos de último o podemos leer todo ese Nuevo Testamento y luego hacer el otro? Podemos incluirlo dentro de la lectura del Nuevo Testamento, ¿sí? Igual, y lo más importante es, partiendo de lo esencial para nosotros, que son los Evangelios, y ya vamos a tener una base muy importante para entenderlo. Muy bien, entonces lo primero es no comenzar por el principio. Siguiente punto: es mejor revisar el Evangelio del día que tomar lecturas al azar. Hay personas a las que les gusta: sí, yo voy a abrir la Biblia. A ver qué me dice Dios hoy. A ver qué me dice Dios. Pues es palabra de Dios, todo es palabra de Dios. Y a lo mejor al azar pueden salir también mensajes importantes para nuestra vida. Pero es muy bonito estar en comunión con la iglesia. Y la liturgia es lo que unifica todo lo que vivimos y celebramos fundamentalmente. Además que esto nos ayuda cuando vamos a la Eucaristía a estar ya preparados. Esa lectura previa del Evangelio del día nos ayuda a asimilar mejor ese contenido. Entonces sería otra recomendación. En la actualidad se pueden encontrar libros que traen las lecturas de la misa de cada día. O también en internet hay páginas que permiten acceder a las lecturas del día, y esta es una forma muy interesante también de acercarnos a la palabra de Dios en comunión con la iglesia, porque vamos también de acuerdo al tiempo litúrgico, al ciclo que se está leyendo en los domingos, por ejemplo. Es una forma también interesante de acercarnos a la palabra de Dios. Bueno, y en eso la iglesia es muy sabia, padre, y me parece obviamente una recomendación muy buena el no irnos al azar, sino realmente tomar las lecturas que previamente han sido seleccionadas en los ciclos que usted mencionaba, que tiene también como la liturgia, y que si seguimos súper juiciosos esa liturgia, en ese ciclo alcanzamos a darle la vuelta a todos los textos, y que inclusive pues son relacionados el de la primera lectura, el Salmo con el Evangelio. Entonces es muy bonito hacerlo de esa manera. El siguiente punto. Siguiente recomendación: el contexto es fundamental para entender cualquier texto bíblico. Por eso dicen con mucha razón que un texto sacado de su contexto se convierte en un pretexto. Entonces nunca aislemos los textos que vamos a leer. Hay que leerlos dentro del conjunto del Evangelio o del libro del que ha sido tomado,
Y también hablamos aquí del contexto histórico y cultural. Hay que estudiar, tenemos que prepararnos y entender, por ejemplo, quiénes eran los personajes que aparecen allí, si se nos habla de los grupos religiosos de aquel tiempo, quiénes eran los fariseos, por qué esas discusiones con Jesús. Y lo mismo en el Antiguo Testamento, al menos en qué época histórica estamos. El pueblo de Israel, como cualquier pueblo, tiene su historia y las circunstancias van cambiando. Entonces, conocer un poquito de esto nos ayuda a no malinterpretar los textos. Y a no justificar lo injustificable, porque a veces también el sacarlo del contexto lo podemos poner casi que a nuestro favor, ¿cierto? Sí. Entonces, ahí le podemos estar quitando, obviamente, el peso a ese texto maravilloso. El cuarto punto, padre. Orar con la Biblia para descubrir la voz de Dios. Esto es muy importante, tener la conciencia de que nos acercamos a la Biblia no con la misma actitud con la de la persona que se acerca, por ejemplo, a un periódico o a una revista. Estamos acercándonos a la palabra de Dios y por eso es esencial orar con la Biblia. Hay un método que ha sido muy difundido dentro de la iglesia, tiene una gran tradición y se llama la Lectio Divina, la lectura orante de la palabra de Dios, que tiene varios pasos, pero en esencia es a partir de la literalidad que dice el texto, luego qué me dice a mí, continuar respondiendo a Dios a través de la oración, qué le digo yo a partir de ese texto que he orado, luego contemplar desde la perspectiva de Dios las realidades que me circundan y luego un compromiso, porque la palabra no es solo para escucharla, sino para llevarla a la práctica. Y que ahorita hay muchas corrientes de meditaciones, ¿cierto? Que inclusive las tomamos de otras culturas y que son una propuesta interesante, pero que uno dice, ¿por qué tener que tomar esas otras corrientes, esas otras creencias, sabiendo que tenemos en nuestra iglesia católica, en la fe que profesamos, pues unos textos tan valiosos y unas ayudas tan grandes para nuestra vida personal, para nuestro crecimiento, y que lo podemos hacer nuestro, pues precisamente orando con ese libro sagrado que es la misma voz de Dios que nos habla en el día a día y que sigue siendo actual. Así es. Bueno, vamos con el quinto, padre. Siguiente punto. No se queden con la primera Biblia que encuentren. Biblias hay muchísimas, en todas las presentaciones, algunas muy pequeñas, casi que de bolsillo, otras grandes para tener en la sala de la casa, muy hermosas. Pero Pianas, padre. Que nos dan- sí, a veces se llenan de polvo. Pero las traducciones también cambian. No es solo la apariencia del libro, si es grande, pequeño, la letra. Por ejemplo, a veces vemos personas con Biblias, claro, muy cómodas para llevar, pero con una letra diminuta que hace muy difícil la lectura. Entonces, busquen una Biblia que les permita leer también con facilidad. Y la traducción, o sea, la versión de la Biblia también puede hacer más difícil la lectura. Hay Biblias más literales, dedicadas como para el estudio. Hay otras Biblias que tienen una traducción más pastoral, acercándola un poco más al lenguaje actual. Pues ustedes no van a saber, pero pueden preguntar siempre. Acérquense a algún sacerdote, a una religiosa, a una persona que tenga un poco de experiencia en este campo y pregunten sobre una buena traducción, dependiendo también la finalidad para la cual se vaya a usar. Pues padre, aprovechemos de una vez y le preguntamos a usted, para el público que nos escucha y al que están pues dirigidas estos espacios de conversaciones de fe y vida, pues ¿cuál es la que usted más recomendaría? A ver, hay varios textos muy buenos, ¿sí? No vamos a hacer propaganda, padre. No, tranquilo, es por simplemente ejemplo, una sugerencia. Sí, para el estudio nosotros utilizamos mucho la Biblia de Jerusalén. Tiene muy buenas notas, buenas introducciones a los libros. La Biblia de Navarra también. Más pastorales, la Biblia de América, la Biblia del Pueblo de Dios. Entonces, pregunten. Yo digo que se asesoren también directamente para que les puedan dar una buena recomendación de acuerdo a la finalidad y al uso que le van a dar a la Biblia.
Padre, y una pregunta que se me ocurre aquí hablando de este tema y aprovechándolo, ¿cómo hacer también para nosotros estar seguros que la Biblia que estamos leyendo o la que nos regalaron, porque pues si uno se acerca a un almacén católico, pues ya vamos a la fija, ¿cierto? Pero si nos regalan una, si la buscamos por internet, ¿cómo nos aseguramos que realmente es una Biblia católica? Debe tener en las primeras páginas el níquel obstat o una firma de algún obispo de la conferencia episcopal. Es la forma más fácil de encontrar, ¿sí? Hay Biblias que son llamadas ecuménicas, es decir, Sí. donde varias denominaciones cristianas se unen, hacen un trabajo en conjunto y publican esta Biblia. Entonces allí se menciona, por ejemplo, condeuterocanónicos. Sí. Cuando dicen condeuterocanónicos, incluye todos los libros, los 73 de los que estamos hablando. Esa es otra forma de hacerlo. Si tiene los 73 libros, se supone que es una Biblia católica. Perfecto, Padre. Muchas gracias. Vamos con nuestro sexto punto. Bien, lo hemos mencionado hace un momento. Usar las introducciones que tiene cada libro y las notas al pie de página. Eso no hace parte, obviamente, del texto sagrado, pero nos ayuda a entenderlo mejor. Vamos a entender lo que hablamos del contexto histórico, cultural. Hay Biblias que tienen también lo que se llaman los paralelos, donde uno puede leer textos que aparecen, por ejemplo, en los evangelios sinópticos. Mateo, Marcos y Lucas son muy parecidos. Y hay textos que se encuentran en cada uno de ellos, pero con leves diferencias. Entonces, leerlos y compararlos también ayuda. Entonces, no pasen directamente a la lectura del texto. Esas introducciones están ahí por algo, porque nos van a ayudar a comprender mejor el texto, y lo mismo las notas al pie de página. Y que esas notas, Padre, pues finalmente han sido realizadas por estudiosos muy juiciosos de la Biblia que realmente se han dedicado, digamos, a hacer una interpretación más cercana de lo que realmente el texto quería decir. Y yo creo que así vamos a también vamos a evitar el que nosotros les demos unas interpretaciones que a veces son como, voy a utilizar una expresión de como traídas del cabello, entonces que uno dice, no, venga, eso no quería decir el texto, no, Jesús no quería decir eso, pues tampoco nos vamos hasta allá. Entonces, qué bueno aprovechar estas notas o estos comentarios que trae, porque pues sabemos que son de personas que realmente se han dedicado a hacer un estudio juicioso de, no sé, del contexto del que usted hablaba ahorita, del idioma en el que fue escrito, en el idioma original, eso realmente qué quería decir, para que evitemos hacer interpretaciones así a la ligera de lo que realmente el texto significa. Entonces, muy valioso ese punto. Entonces, ahí tenemos esos consejos también para leer la Biblia y que lo hagamos de la mejor manera. Vamos, Padre, a nuestra sesión para que vamos avanzando, porque el tiempo aquí veo que va corriendo demasiado, pero es que hablar con usted es demasiado bueno. Entonces vamos a pasar a palabras que iluminan. Palabras que iluminan. Busca la sabiduría como si fuera plata, como si fuera un tesoro escondido. Este es un fragmento de la exhortación apostólica Verbum Domini, que quiere decir la palabra del Señor. Un texto que se publicó después del Sínodo de la Palabra. Creo que por allá en el 2008 más o menos. Está firmado y pues redactado por el Papa Benedicto XVI, obviamente con los aportes de los padres sinodales, los obispos que se reunieron allí en ese momento. Y dice lo siguiente: el cristianismo es la religión de la palabra de Dios, no de una palabra escrita y muda, sino del Verbo encarnado y vivo. Por consiguiente, la Escritura ha de ser proclamada, escuchada, leída, acogida y vivida como palabra de Dios, en el seno de la tradición apostólica de la que no se puede separar. Es un texto muy denso. Pueden volver a escucharlo porque está la esencia de aquello que entiende la Iglesia por la revelación de Dios.
Dios se ha revelado en la tradición y en la escritura. Eso es lo que en la iglesia se llama el sagrado depósito de la fe. Es muy complejo entrar ahora a explicar qué es eso de la tradición. No tenemos el tiempo para hacerlo, pero para entenderlo brevemente, la escritura, el evangelio, nació dentro de una tradición oral. Antes de ponerse por escrito cualquier texto, estaba la iglesia. Había una tradición oral. El Señor dijo a sus apóstoles, vayan y prediquen. No les dijo en primer lugar, vayan y escriban, vayan y prediquen. Ellos empezaron a anunciar el evangelio. Por ejemplo, Pablo en una de sus cartas dice, así pues, hermanos, estén firmes guardando las enseñanzas que han recibido, ya de palabra, ya por carta nuestra. Simultáneamente, primero estaba la tradición oral y luego se fue poniendo por escrito. También el Evangelio de San Juan dice al final que no todo lo que hizo Jesús quedó por escrito. Lo que se escribió es para que ustedes crean y creyendo tengan vida. Entonces, ese es un texto que nos enseña esa relación tan íntima que hay entre la tradición de la iglesia y la Sagrada Escritura. Perfecto, Padre. Recordémosles entonces el nombre del texto para que podamos ir, buscarlo, reflexionarlo y hacerlo también parte de nuestra meditación cotidiana. Se encuentra en la exhortación apostólica Verbum Domini en el numeral 7. Perfecto, entonces iremos a buscarlo para volver sobre él y poder reflexionar. Pasamos al recomendado para este programa, Consejos para leer la Biblia. Un recomendado. Examínenlo todo y quédense con lo bueno. El recomendado se encuentra en YouTube. Es una conferencia de Fray Nelson Medina titulada Otra forma de empezar a leer la Biblia. Es un poquito larga, pero bueno, con tiempo la podemos escuchar. Dura casi hora y media, pero es muy valiosa. Allí Fray Nelson, con toda su sabiduría, con toda la experiencia, da unas recomendaciones muy prácticas para empezar a leer la Biblia. No son recomendaciones para expertos, para grandes estudiosos, no. Para que cualquier persona pueda perder un poquito de ese miedo al texto sagrado y empezar a acercarse, a leerlo, a crear hábitos, a entender mejor esa palabra para luego llevarla a la vida. Y pensar, Padre, que el texto pues ir para empezar a leer la Biblia, entonces muchos podrán decir, no, pero es que yo ya me la leí, o no, yo ya empecé, pues ¿para qué lo voy a escuchar? No, yo pienso que somos seres en constante crecimiento, en constante formación, entonces no importa si ya la leímos, si ya nos hemos acercado a muchos textos, si ya comenzamos a leerla, pues la podemos volver a leer de una manera diferente. Uno generalmente cuando vuelve sobre los textos encuentra inclusive cosas que uno dice, se me había pasado. Había leído 2, 3 veces este texto y no había caído en cuenta de algo. Entonces, maravilloso para que vamos y veamos esta conferencia mientras estamos incluso en nuestras tareas diarias. Y el compromiso entonces para esta semana, Padre, ¿cuál será? El compromiso de la semana. Muéstrame tu fe sin obras, que yo, con obras, te mostraré mi fe. El compromiso es muy concreto: leer todos los días un texto de la Sagrada Escritura. Ya ustedes eligen. Hemos hablado, por ejemplo, de una forma que es empezar a leer los evangelios de una forma continua. Eso ayuda mucho a entender el mensaje de Jesús, a familiarizarnos más con su vida, con su enseñanza. O también el otro método que mencionamos es, por ejemplo, leer el evangelio del día, que hay muchas formas de acercarnos, sea a través de libros que podemos comprar, o también en páginas católicas que presentan las lecturas de la misa de cada día. Claro que sí, Padre. Entonces, aquí tenemos todos estos consejos, estas herramientas que nos deja nuestro párroco para acercarnos a esa lectura de la Biblia, y no solamente a la lectura, sino también a esa reflexión, a esa meditación que nos permita inclusive cambiar también y modificar
muchos de nuestros comportamientos en la vida diaria. Pero no solamente tenemos esto, Padre, sino que también tenemos algunas actividades y algunas propuestas que como comunidad parroquial vamos a realizar durante este mes. ¿Cuáles son? Bueno, ya pueden ustedes solicitar un cuestionario de 50 preguntas en el despacho parroquial, o también lo vamos a tener en nuestras redes sociales para que lo descarguen. La idea es aprender y cada una de las preguntas tiene una referencia a una cita bíblica donde ustedes pueden ir a buscar para responder. Con las personas que lo entreguen hasta el 20 de septiembre vamos a hacer luego algunas rifas. Tenemos unos premios para todas las personas que participen. Más adelante les vamos a dar información sobre un concurso. El año pasado también lo hicimos, hubo muy buena participación. Ese concurso ya es presencial, será en el salón parroquial con algunas de las preguntas que están en el cuestionario y otras. Entonces les estaremos informando ya la fecha, estén pendientes de nuestras redes sociales, de las informaciones también los domingos dentro de las Eucaristías. Vamos a invitar a un sacerdote biblista. No les vamos a decir todavía el nombre, es muy bueno. Es sorpresa. Es sorpresa, fue formador mío y de muchos sacerdotes en el seminario, un gran estudioso de la palabra de Dios y conocedor, por supuesto, con mucha experiencia. Lo vamos a traer para que nos dé también una charla en nuestra parroquia. Estaré primera y Padre, que ese tema me encanta. Así es. Y en los sectores de nuestra parroquia vamos a hacer algunas asambleas con la comunidad que también se estarán informando oportunamente con los líderes de cada uno de los sectores, un encuentro con la palabra y con la comunidad para crecer cada día en el conocimiento y el amor de la Sagrada Escritura. Muy bien, entonces la invitación es a que estemos pendientes de las redes, de los líderes de los sectores, de los avisos en las Eucaristías, para que podamos participar activamente de todas estas actividades que se vienen para este mes de la Biblia. A usted, como siempre, Padre, agradecerle y por supuesto pedirle su bendición para estos días. Muchas gracias, Sami, y a todas las personas que se han unido a nuestra conversación. El Señor los bendiga, los acompañe y los proteja siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aquí finaliza Conversaciones de Fe y Vida. Agradecemos su compañía y los esperamos en nuestro próximo encuentro para vivir al estilo de Jesús.